importas tú y tú y tú y nadie más que tú. Me importas tú, nadie como tú, no hay un sustituto para ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu. En un rato te busco, voy y te acurruco, yeah, porque no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, yeah, no hay nadie como tú y nadie más que tú. Me importas tú, con Paco Carbonell. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Seáis bienvenidas y bienvenidos de cualquier rincón de Andalucía. Aquí estamos, gracias a Color Comunitaria, Onda Local de Andalucía, pues la hora de tuya, me importas tú. ¿Y por qué no le importas? Porque no voy a volver a repetirlo, la gran suerte que tenemos esta generación de ser la generación, una de las más importantes de este país, todo lo que hemos vivido, desde que uno nace hasta ahora, hasta hoy en día, pues hemos tenido muchísima suerte. Pues creo que esa ha sido una generación valiente, hemos colaborado en cambiar este país, en aprobar la Constitución, el Estatuto de Autonomía, muchas cosas. Nos ha golpeado la pandemia, pero ahí estamos y seguimos. Hoy en un programa un poco diferente. Primero quiero agradecerles a todos y todas ustedes porque muchas veces hay programas que se preparan con tiempo y otros se preparan muy a la prisa. Y en este caso ha sido que teníamos previsto pues uno con nada, ni más ni menos que con los mayores de Lucena, que lo hemos pasado a otra fecha, porque vosotras y vosotros sabéis que yo os tuteo. Me pedí ella grito, hay que buscar un médico que nos hable a nosotros los mayores de algo que está ahí. Y creo que la osteoporosis es una enfermedad de mayor, desgraciadamente. Aunque también la puede tener alguien que no sea mayor. Todo eso lo vamos a hablar. Pero también vamos a hablar de algunos temas sobre traumatología. Por eso yo os pedí a varias personas, oye, mandadme un WhatsApp o mandadme algo para preguntar. Y la verdad que gracias. He seleccionado 6 o 7 lo mejor para preguntárselo a nuestro invitado. Y antes de pasar con nuestro invitado, pues mi compi, con Pepi. Pepi, ¿tú entiendes algo de esto de los huesos? Bueno, buenas tardes, antes de todo. Yo entiendo lo que tengo que entender y voy también preguntando mis cositas para enterarme. Entonces el programa de hoy me encanta, vamos, porque es que vamos a avasallar a nuestro invitado hoy con preguntas. La verdad que hay que darle agradecerle muchísimo, porque ahora está sentado aquí a mi izquierda, lo van a ver ustedes enseguida, nuestro invitado de hoy, un gran traumatólogo joven, pero con una carrera maravillosa y bueno, con gran arraigo en nuestra ciudad. Juan Manuel Sánchez, bienvenido. Muchas gracias por invitarme. La verdad que me hace mucha ilusión estar aquí, poder hablar y comunicar de un tema tan prevalente y que la verdad que yo creo que si aprendemos y nos ponemos un poquito a las pilas podemos ayudar a muchas personas sabiendo de osteoporosis. La verdad que así es, pero yo les tengo que decir, son las 6 y 8 minutos, pues a las 5 y media estaba allí en un quirófano liadísimo en el Hospital Civil de aquí de Málaga. Sí, hemos salido y rápido para acá. La verdad que, bueno, es importante. Y Pepi, preséntalo porque te ha venido con una invitada también. Me he traído a mi amiga Pilar, que es compañera también de prácticas, también de estudios de doblaje y demás, que le encanta, es apasionada de la radio y entonces, bueno, en cuanto se ha enterado ha dicho, vengo contigo y aquí a conocer a Paco, a conocer a Juanma también y encantada. Además, encantada de la invitación, de que me lo hayáis permitido. O sea, Pilar, ¿qué es para ti la radio? La radio para mí es mi vida. Yo empecé a trabajar en la radio hace ya 30 y tantos años y verdaderamente es un medio que te hace
fácil el poder llegar a mucha gente. Y entonces me ha permitido desarrollarme, a mí me ha dado muchísimo, y ahora la echo en falta, la echo de menos, porque dejé de estar por circunstancias, y bueno, hoy ha sido para mí un honor poder estar aquí viéndoos en directo y dejarme participar. Bueno, pues quien te lo va a agradecer va a ser las personas mayores que nos siguen en toda Andalucía. Gracias. Ahora puedes recibir información útil para personas mayores en Andalucía en tu WhatsApp de forma totalmente gratuita. Envía por WhatsApp las palabras Alta Mayores al número de teléfono 656 60 85 14, 656 60 85 14. Almacenaremos tus datos y podrás darte de baja cuando quieras, tal y como prevé la legislación española. Esta es una iniciativa de la plataforma de comunicación Color Comunitaria. Pues nos vamos a meter de lleno, ¿qué os parece? Como os he dicho, de las muchísimos WhatsApp que hemos recibido, hemos seleccionado 5 o 6. En el transcurso del programa se lo preguntaremos a Juanma, como él cariñosamente quiere que le llamemos, y bueno, vamos a ver qué sale. Yo sí quiero deciros algo que es muy importante. La osteoporosis hace que los huesos se debiliten, se vuelvan frágiles, en tal medida que una caída o hasta una leve tensión como agacharse, toser, cualquier cosa de esta puede causar fracturas. Por eso tenemos que cuidarlo mucho, porque la fractura de osteoporosis ocurre con mayor frecuencia en la cadera, en la muñeca, en la columna vertebral. Así que una vez explicado todo esto, bienvenido, como te decía Juanma, y bueno, Pepi, ¿qué le preguntas? Voy a obviar la primera pregunta que ya la has respondido tú, Paco. ¡Hala! Vaya, hombre. Una menos. Bien, bien. Nada. ¿En qué edad aproximadamente suele ser cuando empiezan a ir los pacientes o empiezan a diagnosticarse la osteoporosis? Bueno, mire, la osteoporosis, como bien ha dicho Paco, pues se caracteriza por una bajada de la densidad ósea, ¿vale? El hueso de forma natural va perdiendo masa ósea. Cuando esa masa ósea llega a niveles críticos, se favorece se favorece la fragilidad ósea y se produce la fractura. La osteoporosis es una enfermedad silenciosa, o sea, una enfermedad que no da síntomas. O sea, cualquiera de nosotros podemos tener una osteoporosis y no saberlo. Entonces, cuando se manifiesta, habitualmente lo hace como una fractura. Y cuando aparece la fractura ya es tarde, ya no podemos quedarnos con la prevención, sino que hay que instaurar un tratamiento. Decir la edad aproximadamente es un poco ambiguo, depende también de la causa. La osteoporosis, como hemos dicho, es una enfermedad y hay muchas causas, la hay hormonales, la hay enfermedades que la favorecen, hay factores de riesgo que la favorecen, que ahora lo hablaremos, pero sí podríamos decir que la osteoporosis aparece sobre todo a partir de los 50, 60 años, sobre todo en mujeres, y el hombre un poquito más tarde, ¿vale? Ya. Es el tema de las mujeres. ¿Y por qué las mujeres y no el hombre? ¿O por qué el hombre menos? ¿No? Porque hay un porcentaje bastante diferente, ¿no? De Eso uno es. y otro. Hay unos factores de riesgo. Los factores de riesgo es, digamos, aquellos factores que podemos tener que nos condicionan a tener un poquito más de probabilidad de tener osteoporosis, ¿vale? Ser mujer, por ejemplo, es un factor de riesgo. Las mujeres padecen la osteoporosis 4 veces más que los hombres. Y esto se debe a un trastorno hormonal. Bueno, un trastorno no es un trastorno hormonal, sino se debe a las hormonas, ¿vale? La mujer, hasta la menopausia, tiene unos niveles bastante adecuados de estrógeno, que luego se producen en el ovario, y eso mantiene, digamos, por así decirlo, las células encargadas de retirar huesos, las mantiene más o menos en equilibrio con las células que forman huesos. ¿Qué ocurre en la menopausia? Que al bajar los niveles de estrógeno, esas células se ven hiperactivadas porque no hay nada que las frene. Entonces, aunque en las células que forman hueso también suben un poquito para compensar, porque ya decimos que en el hueso hay un equilibrio entre las células que forman hueso y las células que retiran hueso. En la menopausia ese equilibrio se rompe debido a la falta de estrógeno y aparece una caída muy en picado de lo que es la densidad y la masa ósea. Entonces la mujer, sobre todo,
es más propensa. Es más propensa. Claro. El hombre un poquito más tarde o bastante más tarde con la andropausia, que es la caída de testosterona. Pero se da aproximadamente a los 70, 75, 80 años. Tengo una pregunta relacionada precisamente con la osteoporosis que me manda María de Jaén, que dice: ¿qué papel puede jugar la dieta y el ejercicio en la salud ósea? Pues muchísimo, muchísimo. En la osteoporosis tenemos dos estrategias. La primera es la prevención y la segunda es el tratamiento. Habitualmente los traumatólogos llegamos tarde a la prevención. Nosotros hacemos tratamiento. A nosotros nos viene el paciente cuando ya ha sufrido una fractura. Lo más importante para tratar la osteoporosis es la prevención. Y como bien dice nuestra oyente, la prevención se basa fundamentalmente en dos pilares, ¿vale? Por un lado, la actividad física y por otro, la dieta. La actividad física hace que el hueso, o sea, al darle actividad física al hueso, el hueso tiende a tener mayor densidad para resistir esa intensidad o esa, digamos, esa carga que le estamos dando extra, ¿vale? El hacer actividad física lo que hace es calcificar al hueso, estimula las células formadoras de hueso, ¿de acuerdo? Hay, contaba antes fuera de micro que hay unas células de reserva que están ahí quietecitas. Bien, pues cuando se hace ejercicio estas células se llaman a formar hueso. Es como la reserva de militares, ¿no? Vamos a una guerra, pues el ejercicio físico pone a jugar a estas células. Entonces el ejercicio físico es fundamental. También es fundamental porque personas que hacen ejercicio físico tienen menor riesgo de caída. Entonces, tienen mayor equilibrio y también tienen mayores reflejos y también tienen menos incidencia de caída. Por lo cual es más raro o es menos frecuente de que se fracture. Entonces el ejercicio físico es fundamental. Seguramente lo repetiremos a lo largo de la charla, sí, porque tiene muchísimos beneficios, no solamente este que digo, sino que muchos beneficios. No, perdona, en este caso las personas mayores que es a las que nos dirigimos en este programa, hacer ejercicio, bueno, pues bien, con baile, caminando todos los días, pero que lo hagan, ¿no? Que no sea una vez, no sé, cada semana o cada 15 días. Que si se puede estar activo todos los días, mejor, ¿no? Totalmente. Yo fundamentalmente atiendo a personas mayores. O sea, la traumatología es fundamentalmente una especialidad de personas mayores. Y yo intento, porque con un bisturí no tratamos a todo el mundo que tiene una fractura. Normalmente lo tratamos en la consulta, pues mediante yeso y después mediante recomendaciones para que no vuelva a pasar. O sea, las primeras fracturas que se producen habitualmente por osteoporosis son vertebrales. La última, por así decirlo, es la fractura de cadera, que es la más incapacitante. Entonces, en ese camino nosotros también estamos como traumatólogos en hacer una prevención secundaria. Es decir, ha fallado la prevención primaria, el que aparezca una fractura, pero nosotros estamos para la prevención secundaria y evitamos una segunda fractura. Individualizamos el caso, en el caso que haga falta tratamiento se pone, pero lo que son pautas generales y recomendaciones generales se le hace a todo el mundo. Y a lo que me preguntabas, Paco, yo siempre digo lo mismo a los pacientes, o sea, no nos fijemos en qué no puedo hacer. Muchos pacientes me vienen diciendo, es que doctor, yo no puedo, porque claro, muchas veces las recomendaciones son genéricas. Camine usted 1 hora, mire usted, yo no puedo caminar 1 hora, claro que no. Empiece por 1 minuto, ¿vale? Si puede hacerlo, 2 minutos. Eso va a ir siempre progresivo, o sea, nunca va a ir hacia atrás. Nadie que ha andado 5 minutos y después 10 ha vuelto a decir, no, yo 5, no, eso es progresivo. Y antes de lo que se dé cuenta, se va a dar cuenta que va a estar andando media hora o 1 hora sin problema. ¿De acuerdo? Después, no solamente andar, en casa yo les mando mucho ejercicio, por ejemplo, movilización de las piernas. Estamos viendo la tele, vamos a movilizar las piernas, vamos a estirar las piernas, vamos a recoger las piernas, vamos a hacer con un kilo de arroz o con medio kilo, cogemos los botes que estén adecuados a nuestra fuerza, vamos a mover los brazos. Estamos de pie en la cocina, pues de vez en cuando vamos a hacer unas pequeñas sentadillas muy bajitas, cogida al pollete de la cocina, pero lo hacemos. Eso nos va a estar activando los músculos y eso va a estar potenciando nuestros músculos. No hace falta grandes pesas. Ahora hay una moda de mandar a todo el mundo pesas, porque se ha visto que el ejercicio con pesas son muy buenos, pero no todo el mundo está adaptado a eso. Primera pesa es tu propio cuerpo y después poco a poco, conforme vayamos adaptándonos a ese ejercicio, lo vamos a ir llegando. O sea, el cuerpo tiene una capacidad de adaptación enorme. El problema es cuando queremos empezar y vemos lo que no podemos hacer. Si vemos lo que podemos hacer, empecemos por ahí.
poquito a poco llegaremos donde queremos llegar. La verdad que son muchas cosas. Por cierto, nuestra invitada, cuando si quiere preguntar algo que... Pues te lo agradezco un montón. Juanma, me ha llamado la atención muchísimo cuando has dicho que cuando se hace ejercicio se cae uno menos porque mejoran los reflejos. Esto suena apoteósico porque mejorar los reflejos es mejorar el cerebro y la conexión que hay entre todo el cuerpo. ¿Qué tiene que ver la osteoporosis también y de qué manera con el Alzheimer, por ejemplo, que lo comentabas también a micrófono cerrado? Pues eso está cogiendo cada vez más auge, ¿no? O sea, hay una conexión entre lo que es el hueso y el sistema nervioso que estamos ahora mismo en pañales prácticamente. Yo participé, bueno, nosotros tenemos un grupo de investigación de metabolismo óseo en el Hospital Regional de Málaga y participé en una investigación muy bonita que llevó a cabo el doctor Tamimi y por la cual le dieron un premio el Colegio de Médicos del Reino Unido, porque, bueno, él es internacional, vamos, es español, jordano, pero ha trabajado mucho tiempo en Reino Unido, en Canadá, en muchos lugares. Bueno, pues uno de los estudios decía que los pacientes con Alzheimer que recibían un adecuado tratamiento para el Alzheimer tenían menos riesgo de fractura que los pacientes que no lo recibían o que recibían una dosis insuficiente. Y claro, esto hace que sospechemos o que sepamos que hay una relación directa entre la condición del sistema nervioso y el hueso. También hay unos estudios que han salido hace poco que están hechos en ratones, donde se relaciona una sustancia del hueso, la osteocalcina, que es un marcador de formación ósea, y se ha visto que los niveles de osteocalcina están relacionados con niveles de deterioro cognitivo. Es decir, a mejor salud ósea, mejor salud de los huesos, mejor salud neurocognitiva tenemos. También se ha visto en otros estudios que los entrenamientos de fuerza mejoran la situación cognitiva, es decir, el funcionamiento del cerebro en todas las personas. Entonces, ahora mismo estamos en un campo de investigación muy apasionante porque estamos descubriendo... En Granada. ¿La investigación que se está llevando a cabo la estáis haciendo? No. El tema de la osteocalcina no es nuestra. Nosotros hemos investigado a nivel micro nanoestructural el hueso, hemos investigado el tema de la conexión esta con los fármacos para el Alzheimer. Todo eso lo hemos hecho nosotros, pero el estudio que menciono de la osteocalcina y el sistema nervioso no es nuestro. Vale. Pido disculpas que he dicho en Granada. En Málaga. Porque yo vengo de Málaga, quería decir. En Málaga, claro, sí. Nosotros, la investigación es tan importante y tan necesaria. Sí, pues, exacto. Pero bueno, nosotros hacemos la investigación en Málaga, pero por ejemplo, parte de los estudios hemos mandado muestras pues, a la Universidad de Canadá, o sea, a la Universidad de McGill en Canadá, a la Universidad de Harvard también, que la verdad que tenemos unos resultados fantásticos, muy, muy bonitos. Vale, está muy la bien. verdad que hablar del Hospital Regional de Málaga no puedo perder la ocasión de recordar algo que comentábamos, no en este programa, pero sí en otro de esta casa a nivel regional, y es que en el año 2024 ha sido el hospital que más trasplantes de órganos en toda España ha realizado. Eso demuestra el buen equipo que hay ahí en este hospital regional de Málaga, en todos los apartados, porque si estamos escuchando a Juanma como nos está diciendo, todas las investigaciones que hay, pues imagínense ustedes que todos los años en Barcelona se llamaba la palma de la mano en estos de trasplante de órganos y hemos conseguido en el Hospital Regional de Málaga pues lograr ese hito, ¿no? Que creo que es muy importante y dice mucho, ¿no? Totalmente. Yo siempre intento decir lo mismo. El sistema público no hace marketing. Es decir, mientras el sistema privado necesita hacer marketing para que le vayan los pacientes, el sistema público no lo necesita. Y eso muchas veces hace que no lo valoremos. Pero para mí, de verdad, que trabajo en el Hospital Regional de Málaga, o sea, no imagino en un sitio, y también trabajo a nivel privado en algunas clínicas, pero sobre todo mi mayor actividad laboral la desarrollo en el Hospital Regional, en el sistema público, y os puedo decir que no encuentro profesionales tan bien formados y con tanta implicación como los que hay en el hospital, por lo menos en el que yo trabajo, pero me consta que en todos los hospitales públicos. Y la verdad que muchas veces no se habla de eso y
sí, creo que sí se le reconoce por parte de la ciudadanía, pero bueno, no voy a caer en el victimismo. Quiero poner en valor de que estamos en un muy buen sistema sanitario, aunque es verdad que estamos un poco fastidiados con las listas de espera, con lo que hay que esperar a un especialista, con lo que hay que esperar a un médico de cabecera, pero de verdad, tenemos un sistema sanitario que es una de las joyas del bienestar en nuestro país. Claro. Visita colorcomunitaria.org y dona €1 al mes. Bueno, ha sonado la de la campana, ¿no? Pepi, a ver. No, lo que yo iba a comentar era a colación de lo que comentabas de la lista de espera y todo esto, que como suele pasar siempre pesa lo más malo, y es verdad que tenemos unos médicos fabulosos en Málaga, y vamos a decir Andalucía también, ¿no? Y todo. Pero claro, lo que pesa es eso, por la lista de espera, que va una persona pues con dolores y con todos los síntomas que pueda haber de una osteoporosis, y a lo mejor pues hasta que llega al especialista pues ya se ha caído o ya pues a saber. Pero bueno, ya dejando a un lado eso, pues eso, a partir de qué síntomas empieza, por ejemplo, una persona a tener, y qué, otra pregunta también 2 en 1, ¿hay algo que pueda prevalecer más en una mujer, por ejemplo, en un hombre, para tener la osteoporosis? Por ejemplo, pues una persona de complexión delgada, gruesa, ahí donde iría un poco... Vale. ¿Sabes la pregunta? Sí. Nosotros hablamos de factores de riesgo. Yo quiero mencionar los factores de riesgo, o sea, es decir, hemos dicho antes que la osteoporosis no da síntomas, es una enfermedad silenciosa. Entonces, a lo único que podemos atener es a los factores de riesgo, ¿de acuerdo? Nosotros los traumatólogos, bueno, y está es disponible para todo el mundo, es público, tenemos una herramienta, se llama FRAX, ¿vale?, que individualizadamente cogemos al paciente y sabemos exactamente el riesgo de padecer una fractura mayor y menor, ¿vale? Mayores las de cadera, las menores son normalmente costillas, muñecas o tal, ¿de acuerdo? Y sabemos exactamente la probabilidad de ese paciente de padecer una fractura mayor y menor en 10 años, ¿vale? Esa herramienta, simplemente metiendo los datos de los factores de riesgo, nos da esa probabilidad. Los factores de riesgo los voy a nombrar, ¿vale? Ser mujer es un factor de riesgo para padecer osteoporosis, por lo que habíamos dicho, ¿vale? Las mujeres padecen fracturas osteoporóticas y osteoporóticas 4 veces más que el hombre, ¿de acuerdo? Después la edad. A mayor edad, mayor riesgo de fractura osteoporótica, por 2 motivos. Primero, porque tenemos los huesos más débiles. Segundo, porque nos caemos más, ¿de acuerdo? Y tercero, porque tenemos menos defensa a la caída. Es decir, cuando caemos no ponemos el brazo, o si lo ponemos tarde, o en una mala posición nos fracturamos el brazo, ¿de acuerdo? Nuestra masa muscular tampoco defiende al hueso, no es lo mismo caerse delgadito y un contacto directo con el hueso que caerse en un hueso amortiguado por la masa muscular o parte de la grasa, ¿de acuerdo? Después, historia familiar de osteoporosis. La osteoporosis también tiene un componente genético, como todo, ¿de acuerdo? El haber tenido una fractura previa de fragilidad es el factor de riesgo más importante. Es decir, si usted ya ha tenido una fractura osteoporótica, ojo, porque con mucha probabilidad, con más probabilidad que alguien que no la ha tenido, tenga usted los factores que tenga, va a padecer una fractura por fragilidad. Entonces, es muy importante, y ahí en eso nosotros también participamos los traumatólogos, los rehabilitadores, y cada vez más el colectivo médico estamos más concienciados que hay que evitar la segunda fractura. La segunda fractura es un error, por así decirlo, aunque suene un poco feo, es un error médico. Es decir, hemos visto la primera fractura, la segunda fractura no se nos puede, no podemos llegar a ella, o por lo menos tenemos que evitar llegar a ella, ¿de acuerdo? Y después hay consumo de tabaco, y el alcohol, por supuesto, es un factor de riesgo muy importante. Y, por último, el estilo de vida sedentario, es decir, el estar mucho tiempo sentado, el hueso, o sea, el organismo, lo que no se usa, lo tira, por así decirlo. Exacto. Es decir, si un hueso no se usa, el hueso se descalcifica, pero con las articulaciones pasa lo mismo. Una articulación que no se mueve, una articulación acaba padeciendo artrosis, que es otro tema que en otro esto veremos. Y termino con el último, porque quiero poner también en valor esto, ¿de acuerdo? El estrés, ¿de acuerdo? El estrés es una patología actual del mundo occidentalizado, ¿de acuerdo? Cosa que además ya la asumimos como que es una cosa que tenemos que padecer. O sea, el estrés, la vida estresada, todo el mundo, tengo una vida estresada, nadie pone remedio. Todo el mundo da por hecho que tener una vida estresada es lo que toca. Bien, pues en el estrés se dispara lo que se llama la hormona del cortisol. El cortisol es una hormona, ¿de acuerdo?, que actúa como los corticoides. Pues no hay nada que descalcifique tanto el hueso
como los corticoides. Es decir, un paciente que toma corticoides es un paciente que se va a romper antes o después. Entonces, cuando tenemos estrés crónico, tenemos un cortisol alto, ¿vale? Y estamos jugando o tenemos un factor de riesgo muy añadido. Y eso normalmente no aparece en todos sitios. En este caso, hablabas tú de los factores de riesgo. Y viene a la colección una pregunta que me llamaba José Luis, nos dice que si él tiene factores de riesgo, ¿debe realizarse un chequeo de la salud ósea frecuentemente? Aquí todo el mundo ya... No. Nosotros, vamos, sobre todo después de haber hecho el doctorado en esto y tal, cada vez le doy menos valor a la densitometría, que es lo que el paciente nos demanda. Claro. El paciente dice, una densitometría, más quiero densitometría la todos prueba, los, ¿no? claro, Sí. todos los años. La densitometría es un valor más. Es decir, cuando tenemos una densitometría con un nivel bajo de densidad ósea, evidentemente estamos en riesgo, ¿vale? Pero es un factor de riesgo más, ¿de acuerdo? Hay algunos que son modificables y otros que no son modificables. Tener una densidad ósea, evidentemente, podemos poner tratamiento para aumentarla. Pero si ponemos un tratamiento, pero no va acompañado con ejercicio físico, una dieta rica en calcio, vitamina D y todo eso, no sirve para nada. O no sirve tanto como debiera servir. Entonces, la densitometría, desde mi punto de vista, ¿es necesaria? Creo que es importante, no es necesaria, y cada vez menos importante, porque creo que hay muchos factores de riesgo más importantes que la propia densitometría. Dicho esto, no quiero decir que no se hagan densitometría. Para mí sería importante una mujer que empieza a tener menopausia, hacerle por sistema una densitometría. Yo quiero saber con qué reserva ósea partimos la menopausia, que es un evento crítico. Entonces, en el momento que empiezan las mujeres con esos desajustes hormonales, con esos trastornos de la menstruación, con esos bochornos, con esos síntomas de menopausia, en ese momento tenemos que tener una densitometría. Y esto es algo que el problema que tiene la osteoporosis es que no pertenece a una especialidad concreta, sino que somos muchos especialistas rodeando una misma patología. Y muchas veces ocurre, como dice el dicho, todo, o sea, como es lo de uno por otro y la casa por barrer. Y la casa por barrer. Pues al final pasa eso, que la casa no se barre porque uno por otro la casa se barre. Entonces, no hay un especialista concreto para la osteoporosis, pero sí que todos podemos tener nuestro granito. Lo que me decía antes de mandar al médico de cabecera, el médico de cabecera es la pieza fundamental para el tratamiento de la osteoporosis, porque él es el que hace la prevención primaria. Entonces, es fundamental que el médico de cabecera tenga un estrecho contacto con el paciente y evalúe de forma individualizada sus factores de riesgo, porque él va a ser el que va a impedir la primera fractura, que como hemos dicho antes es la más importante. Es decir, una vez que ya se ha hecho una fractura, es muy probable hacerse una segunda. Pero esa fractura es por una caída, entiendo. Sí, claro. Evidentemente. Y ahora, pero una caída puede ser una caída, pues vas andando y te caes y ya está. Y no tiene por qué relacionarse con una osteoporosis. Pero si ya tiene todos los factores de riesgo, entonces ya sí es preocuparse y decir voy. O sea, hay una definición de fractura por fragilidad que es una fractura de fragilidad desde tu propia altura, sin una inercia, es decir, sin ir, digamos, a una gran velocidad o sin recibir un impacto grande, tiene una alta sospecha de ser una fractura osteoporótica. Es decir, el ser humano está preparado para caerse desde su propia altura y poner las manos y no fracturarse. Si te caes de tu propia altura y te has puesto la mano, ¿de acuerdo? Sin peso. Otra cosa, mira, estoy parado con la moto, se me ha caído la moto encima. No, tiene el peso de la moto. Pero tu propio peso, tu cuerpo debe estar de esto. Entonces, una de las pistas de que una fractura osteoporótica, ¿de acuerdo?, es que se dé en pacientes donde no haya habido un traumatismo tan grande. Lo que pasa es que, claro, eso es muy subjetivo. ¿Qué paciente es o no osteoporótico? En ese sentido es muy de esto. Entonces, hay unos lugares donde las fracturas osteoporóticas aparecen con más frecuencia, que es en la muñeca, en la columna, en las costillas, en el húmero proximal y en la cadera. Todas esas van a ser fracturas osteoporóticas. Pilón tibial abajo en la tibia también, ¿vale? Sí. Todas esas indican que hay una alta sospecha por fragilidad ósea. Hay un tema que quiero sacar aquí, ya que estamos hablando de esto. Una buena amiga, Paqui, de aquí de Málaga, me dice que ella tiene una dieta baja en calcio. Si ello seguramente le va a proporcionar que los huesos se debiliten y que termine sufriendo osteoporosis. Sí, dentro de la dieta hay, digamos, varias, digamos, tres, cuatro pilares,
¿de acuerdo? Uno es el aporte de calcio. Evidentemente tenemos que tener un aporte de calcio adecuado, una ingesta adecuada de calcio. La OMS nos dice que la recomendación es tomar 3 lácteos al día. ¿Qué ocurre? Que últimamente la leche goza de muy mala fama, igual que el pan. O sea, nuestra base de nuestra dieta, la que han seguido todos nuestros mayores, y están o sea, nunca en la vida se ha tenido la esperanza de vida que tenemos ahora. Y sin embargo le estamos diciendo a nuestros mayores que lo que comían estaba mal. Es decir, hay algo que no... ¿Qué ocurre? Que muchas veces la divulgación por redes sociales y todo eso, buscamos el impacto. Yo creo que al final es todo su equilibrio. Quien no pueda tomar leche por alguna intolerancia, por alguna alergia, no la tome, pero si no, el consumo de 3 lácteos al día, digamos, sería necesario. ¿De acuerdo? Si no se toma lácteo, ¿dónde más hay calcio? En los frutos secos, sobre todo en la almendra, ¿de acuerdo? Y en las verduras con hoja verde, ¿de acuerdo? Ese sería un pilar. El siguiente pilar es la vitamina D. La vitamina D es fundamental. Podemos tomar todo el calcio que queramos, que si no tenemos vitamina D, el calcio lo vamos a orinar y nos van a provocar cálculos renales, ¿de acuerdo? Entonces, es importantísimo tener unos niveles adecuados de vitamina D. ¿De acuerdo? La vitamina D está en los pescados, en el huevo, en la leche, en los lácteos, en todo eso. ¿De acuerdo? Pero, muy importante, los baños de sol. ¿De acuerdo? No salimos a que nos dé el sol. Vamos en coche a todos sitios. Con todo el sol que tenemos aquí en Málaga, que tiene WhatsApp. Claro, nos pasamos trabajando encerrados todo el tiempo y hay días enteros que no nos da el sol. ¿De acuerdo? Entonces, la exposición solar es una obligación para tener unos niveles adecuados de vitamina D. Siempre digo lo mismo. Si está contraindicado por algún tipo de tumor de piel o lo que sea, pregúntenle al dermatólogo. Pero ya le digo que entre 30 y 60, o sea, unos 30 minutos diarios de exposición solar deberíamos tener todos los humanos, ¿de acuerdo? Evitando las horas centrales del día para evitar hacernos daño. Claro. Por lo tanto, la recomendación, ¿qué recomendación doy yo a nuestros oyentes? Caminar de 30 a 60 minutos diarios dándote el sol con la manguita corta. Eso nos va a cargar los niveles de vitamina D, nos va a ejercitar los músculos, nos va a despejar la mente, nos va a quitar estrés. Y todo es bueno para el hueso, o sea, con esa cosita. Leyendo, Juan, doctor, me ha surgido, no sé, algo que quiero que nos lo explique muy bien. He leído, y lo tengo aquí anotado, que dice que las hormonas sexuales, los niveles bajos de hormonas sexuales, tienden a debilitar los huesos. A ver, ¿cómo se puede subsanar esto? Bueno, si se puede subsanar. Es lo que hablábamos. Las hormonas sexuales básicamente son el estrógeno y la testosterona. Claro. ¿De acuerdo? El estrógeno cae en la menopausia, ¿de acuerdo? Hay caídas tan fuertes de estrógeno que los mismos ginecólogos ponen lo que llaman terapia hormonal sustitutoria, que se ha visto que además es buena para el hueso, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre con esa terapia? Pues que hubo algunos estudios, en el pasado ya parece que eso está un poquito más en entredicho, que relacionaban esa terapia con la aparición de cáncer de mama. Como muchas veces hacemos medicina defensiva, pues a nadie le ponemos terapia hormonal sustitutoria. Entonces, importante individualizar por el ginecólogo quién sería candidato y quién no. Eso hace que la caída de estrógeno sea de forma un poquito más paulatina y no haya esa caída brusca que, digamos, dispara las células destructoras de hueso, los osteoclastos. Y después en el hombre la andropausia. El hombre también tenemos hormonas sexuales y poco a poco nos va bajando. No tenemos la caída brusca de la mujer de la menopausia, pero la andropausia es un proceso progresivo y normalmente se da un poquito más tarde. La mujer se da a los 50 años aproximadamente la menopausia, el hombre de la andropausia estamos hablando de 70, 75 años, la caída más brusca de testosterona. Entonces ahí el hombre también se pone en riesgo, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que la mujer al ponerse antes tiene más años de probabilidad para hacerse una fractura. Y sin embargo, no preocuparse, porque normalmente las mujeres vivís mucho más que nosotros, con lo cual lo compensáis de manera u otra, ¿no? Claro. A ver. 3 años más de media. Una pregunta acerca del tratamiento. ¿Qué tratamientos se aplican? Tratamientos. Normalmente lo que hacemos cuando ya tenemos una fractura por fragilidad, ya planteamos, o una osteoporosis muy severa, que el que, digamos, en la densitometría no aparece una densidad mineral ósea 2,5 veces por debajo de la media, ¿de acuerdo? Ahí ya planteamos un tratamiento, ¿vale? Aquí individualizamos normalmente, ¿de acuerdo? Pacientes menopáusicas o mujeres posmenopáusicas, ¿vale? Con una densidad ósea bajita, donde
digamos, la etapa en la que están es que tienen las células destructoras de huesos muy activadas, normalmente ponemos un antirresortivo, es decir, una medicación que lo que hace es parar esas células que van a retirar, digamos, calcio del hueso, que van a descalcificar el hueso, ¿de acuerdo? Siempre lo damos asociado a calcio y vitamina D. O sea, el pilar básico es el calcio y la vitamina D, que lo podemos suplementar. Pero yo, personalmente, pienso que lo mejor es tomárnoslo de forma natural. Que no llegamos a esos aportes de forma natural, para eso están los suplementos. Pero suplementar porque yo no quiero, o sea, porque no salgo al sol, porque tengo mucho estrés o porque no me gustan los lácteos, no creo que sea la forma más adecuada. No, que sobre lo que estaba diciendo del sol, que quede claro que es muy importante tomar el sol, pero también bañarnos, ¿no? Bañarnos, es un complemento, donde sea. Ah, bueno, claro, o sea, si podemos hacer ejercicio en la playa, claro. Lo que pasa que, bueno... Ahora estamos en invierno, pero cuando venga buen tiempo... Bueno, en invierno, ahí si va por la playa de Welling, está lleno de bañistas, ¿no? O sea, que no... O sea, que gozamos de un tiempo maravilloso para poder disfrutar. Sí, aquí en Málaga tenemos un paraíso esto, o sea, el clima que tenemos aquí nos invita a salir al sol, a hacer mucha vida afuera, ¿de acuerdo? Lo que pasa que muchas veces, por obligaciones de la vida diaria y cotidiana, pues se nos olvida pues lo más fundamental, cuidarnos a nosotros, hacer un poco de ejercicio, que tampoco es demasiado, 30-60 minutos diarios, andar un poquito, de forma erguida, no en cualquier posición, la posición debe ser erguida para activar la musculatura. Si vamos vencidos por la gravedad, lo que vamos a hacer es dañarnos las articulaciones. Hay que ir en una posición erguida, cómoda, esbelta, no tieso, pero sí erguida, ¿de acuerdo? No, yo quiero dar fe a algo que has dicho antes, que nosotros, cualquiera de nosotros, si tendemos a caernos y caemos tal como el cuerpo que tenemos, no nos suele pasar nada. Pues es verdad, yo hace menos de un mes tuve una caída y la verdad que no me rompí nada y solamente un poco de rasguño en las manos y ya está. Eso quiere decir que tiene unos huesos perfectos, Paco. no tan perfectos, pero bueno, tan perfectos. No, lo normal es cuando nos caigamos que no nos rompamos. Eso es lo normal. La mayoría de personas que se caen no se fracturan. Claro, eso es muy importante. ¿Me importas tú? Un programa para las personas mayores de Andalucía que suena en... Onda Local de Andalucía. Pues seguimos en Onda Local de Andalucía, desde aquí, desde Málaga, desde Color Comunitaria, hablando de osteoporosis, pero también de lesiones. Es que se nos va el programa y no sé, tenéis que preguntar algo, preguntadlo. Ay, yo estoy alucinando, dando las gracias porque me preguntabas, Paco, qué era para mí la radio. Claro. La radio es esto, poder contactar con gente importante que tiene mucho que decir y hacérselo llegar pues a un montón, a una audiencia. Y yo ahora mismo pienso que lo que nos sucede es que somos perezosos, que no pensamos en el presente y en el mañana inmediato, que hacer ejercicio físico, con lo que has comentado, que ayuda a la salud mental, rebaja el estrés, fortalece los músculos y por tanto ayuda a los huesos, y creo que lo que tenemos que ponernos a hacer, quienes no lo hagan, es ejercicio físico. Totalmente. No hay otra para estar sanos. Perfecto. A todos los niveles. Totalmente de acuerdo. Quiero decir una cosita. La prevención de la osteoporosis no es tampoco una cosa no es una cosa que tengamos que hacer como un tratamiento a una posible enfermedad, sino al final es cambiar los estilos de vida. Quiero decir con esto que, por ejemplo, el pico máximo de densidad ósea, es decir, cuando el hueso tiene más hueso, valga la redundancia, es entre los 25 y los 30 años, ¿de acuerdo? Todas las personas a los 25 y 30 años es el pico de mayor masa ósea que tenemos. Y a partir de ahí empezamos a perderlo poquito a poco. ¿Cómo podemos frenar esa pérdida? Con el ejercicio físico, con una buena dieta. Así de fácil. Exacto. Pero al final es cambiar el estilo de vida. Tenemos un estilo de vida muy sedentario. Personas que dicen no tengo tiempo de hacer ejercicio físico, si ven el uso de su móvil, estamos por encima de las 2 horas y media, prácticamente todos nosotros. O sea, no pedimos ni 2 horas ni 2 horas y media. 30-60 minutos diarios de alguna actividad física como suave, caminar, hacer pequeñas sentadillas, algunos bíceps, algunas flexiones, algunas cosas que podamos hacer. Y después 3 horas semanales, sobre todo los más jóvenes, de algo más intenso. Unas pesas, un ejercicio funcional, algo que no nos vaya a dañar y hacernos daño, ¿de acuerdo? Pero prevenir la osteoporosis no es nada difícil, es cambiar un poco los hábitos.
Y después, por supuesto, intentar evitar el estrés, ¿de acuerdo? El estrés es algo que no aparece en la guía, ¿de acuerdo? Pero a mí me gustaría llevarnos también eso, es decir, es cambiar un estilo de vida que ahora mismo es insano. Y no solamente afecta al hueso, sino que afecta a muchas más patologías, corazón, riñones, todo. Y una pregunta que me surge acerca de la medicación, porque... Sí, me había dejado un trocito, cuéntame, pues es que me había dejado un trocito. ¿Qué medicación puede ser la que del día a día nos estamos tomando para el dolor de cabeza, que si nos duele la barriga, tal? ¿Qué puede perjudicar? ¿Cuál es la que puede venirnos mal para esto? Voy a terminar la pregunta de antes del tratamiento. Había dicho que hay un antirresortivo, también pacientes con mayor riesgo y también más adultos, más ancianos. Hay un tratamiento osteoformador que se basa en hormonas. Hormonamos al paciente es decir, usamos una hormona, normalmente la PTH, ahora hay también otro tratamiento que es un anticuerpo, el romosozumab. Y lo que hacemos con ese tratamiento es formar nuevos huesos, que el que habíamos dicho antes, antirresortivo, no formaba nuevos, sino simplemente paraba a los que después te forma un poquito de nuevo hueso y carga un poquito la reserva de hueso, ¿vale? Después, medicación habitual que tengamos que nos hace un poco que nos hace daño, no, lo fundamental es el fármaco que más ataca al hueso, el corticoide. Aquellas personas que padecen una asma severa, aquellas personas que padecen enfermedades autoinmunes, que tienen que tomar corticoides para bajar sus niveles de defensa, por así decirlo, están atacando muy seriamente al hueso, ¿de acuerdo? Y ellos sí son pacientes de riesgo, que hay que prestarle mucha atención. Normalmente los reumatólogos, la enfermedad autoinmune están muy encima del paciente, pero un paciente que llega diciendo yo tomo corticoides de forma habitual por enfermedades autoinmunes, sobre todo trasplantados, o un asma muy severo, ¿de acuerdo? O una alergia muy severa, normalmente eso tenemos que estar muy encima de ellos porque se van a romper, seguro. O bueno, no seguro, vaya que haya algún oyente que esté tomando. Probablemente. Si acumula factores de riesgo, ¿de acuerdo? Si acumula el sedentarismo, la baja ingesta, una edad avanzada, corticoide, mujer, todo eso, es muy, muy, muy probable. Sí. Entonces se recomienda, supongo, que cuando un paciente pues tiene su cita con el traumatólogo para tratar el tema de la osteoporosis, supongo que tendría que llevar una serie de datos, ¿no? De pues, medicación que haya tomado, que está tomando, cosas, patologías que haya tenido anteriormente, ¿no? O sea, que vaya un poquito preparado, ¿no? Exacto. Digo, para recomendarle a los pacientes, ¿no? Futuros pacientes que vayan a ir, ¿no? ¿Cómo se recomienda que vayan? Pues, dado la importancia que tiene la osteoporosis, sobre todo en nuestro trabajo, ¿vale? Hemos creado una unidad especial, ¿vale? Para pacientes con alta fragilidad, se llama FLS, ¿de acuerdo? Son unidades que esto, bueno, se hace en Europa, en algunos centros, y nosotros somos centro de referencia, uno de los pioneros en haberlo hecho, ¿de acuerdo? Y es una fractura especializada en fractura osteoporótica, ¿de acuerdo? Y ahí le piden una analítica completa, ¿de acuerdo? Con calcio, vitamina D, fosfatasa alcalina y muchos marcadores de formación ósea, ¿de acuerdo? Le piden densitometría si lo ven necesario, analizan todos sus factores de riesgo y le dan una probabilidad. Y en función de eso, le dan el tratamiento más adecuado para cada uno de los pacientes. Y eso también ya se está implementando en otros servicios como reumatología y rehabilitación. Pero los pioneros fuimos nosotros en traumatología. Hay una pregunta muy genérica, me la hace Carmen de Santa Fe, en Granada, que dice que te pregunte cuáles son las lesiones traumáticas más comunes que trata en su día a día. En mi día a día trato muchísimas lesiones traumáticas. Pero hay entiendo que si tienen que ver con las fracturas, claro, la fractura más frecuente que tratamos en nuestros servicios probablemente sea la fractura de muñeca. La fractura de muñeca, la fractura de cadera también muy frecuente, más que muy frecuente, la fractura de cadera es que es una fractura muy importante, muy importante. El paciente que padece una fractura de cadera, su vida es totalmente diferente antes y después de rompérselo. Muchas veces pensamos que eso se arregla, es una cosa poco importante, total, que ha tenido una fractura de cadera. La fractura de cadera tiene una mortalidad del 20%, es decir, 1 de cada 5 pacientes que tienen una fractura de cadera van a padecer. Hay cánceres que tienen mucha menos mortalidad que nosotros. Sí. Sin embargo, sí que escuchamos la palabra cáncer y pensamos en la mortalidad. ¿De acuerdo? En la fractura de cadera no. Y después no solamente eso, sino que es una fractura que da muchísima morbilidad. Es decir, que
condiciona peor mucho la vida de los pacientes. Un paciente que tiene una fractura de cadera, el 80% de los pacientes no recuperan su estado funcional previo. Es decir, si andaban con un bastoncito, probablemente anden muy poquito en casa y salgan a la calle con silla de ruedas. Eso hace que el paciente que sufre una fractura de cadera cada vez se aísle más socialmente. ¿De acuerdo? Es cierto. Se aísla socialmente y caen en depresiones, que muchas veces no pensamos en eso. Pero el paciente con una fractura de cadera se aísla socialmente, cae en depresión, se siente que depende de los demás, porque dependen para todo. O sea, no somos conscientes a esa edad de lo importante que es tener una disfunción que nos impida ducharnos correctamente, asearnos correctamente, vestirnos correctamente, todas esas cosas. Y son pacientes que hay que apoyarlos mucho desde el punto de vista también psicológico. A ver, ¿tenía alguna pregunta más? El hueso, comentabas antes que era como un reservatorio que tiene dentro un montón de indicadores, de propiedades que pueden afectar a lo que estás comentando ahora. O sea, que una pérdida de hueso y sobre todo en la cadera acarrea un problema importantísimo. Tan importante es el hueso. Exacto. El hueso, cuando pensamos en el hueso, lo que nos viene a la mente es la estructura mecánica, es decir, la función mecánica del hueso, que es simplemente darnos soporte, ayudarnos a la automoción y proteger los órganos vitales. Daros cuenta que todos los órganos que son muy importantes, hay un hueso que los cubre. El cráneo cubre al cerebro, la caja torácica cubre a nuestros pulmones y a nuestro corazón, la pelvis cubre al bebé. O sea, la pelvis tiene una de esto. La médula ósea, o sea, la columna vertebral recubre la médula ósea. Es decir, el hueso tiene una capacidad, o sea, una función muy importante. Pero no solamente estructural. El hueso es un órgano neuroendocrino y metabólico muy importante. El hueso es el principal reservorio el principal regulador del pH, el principal regulador de los iones y de los minerales que existen en el organismo. Es también la casa, digamos, tiene una función hematopoyética que es de fabricación de sangre fundamental. Es decir, el hueso es un tejido y un órgano totalmente, o sea, muy, muy importante. Lo que pasa es que muchas veces solamente pensamos en el hueso como una función estructural, pero el hueso tiene una función metabólica muy, muy importante. Y además, yo me gusta decir que el hueso es el espejo del alma. Yo cuando veo una radiografía, solamente viendo la radiografía sin ver al paciente, puedo saber el estado de salud. A lo mejor un poquito de intuición, pero si yo veo un hueso descalcificado, un hueso que tiene unas corticales muy bajitas, que tiene mucho poro, seguramente el paciente que haya al lado es un paciente que tiene mucha patología. Sin embargo, un paciente mayor de esto que tiene un buen hueso, digo, después lo mira y dice, es un paciente que a lo mejor tiene 80, 85 años, 90 años, pero el hombre está, o la mujer está, vamos, como un pincel. Detectas hasta el estrés. Bueno, el estrés no lo detesto hablando. Me gusta mucho hablar con los pacientes y la forma que tiene el paciente de hablar me indica mucho de su estilo de vida. Y intento, en lo poquito que tengo de tiempo libre, que se lleven, porque es lo que digo, no todos mis pacientes lo puedo atender en un quirófano, entonces voy un poquito más allá. Entonces intento, en los 10, 12 minutitos que tenemos por consulta, que se lleven algún mensajito, algo positivo y conectar un poquito con lo más humano, que al final esa es mi profesión, ser humano, ¿no? Pasa que muchas veces nos dejamos llevar por la tecnificación, muchos pacientes me vienen demandando solamente pruebas y digo, mira, vamos a hablar y después hablamos de las pruebas. Las pruebas se llaman pruebas complementarias y es porque complementan a la labor del médico, ¿eh? Y me gustaría, ya que me están oyendo los radioyentes, me gustaría llegar y decirle eso, que el médico, aunque ustedes vean que no pide o no sé qué, detrás del médico hay mucha formación y muchas veces escuchándolo, tocándolo y hablando con ustedes, seguramente sea capaz más de diagnosticar más que con una resonancia magnética. Yo he hecho algún juego muchas veces con los pacientes de decirle, mire, le voy a pedir una resonancia y va a venir esto y esto, ¿vale? Pero no se asuste. Y se la pido y aparece esto y esto. Porque con una exploración yo sé de lo que es, dónde va. ¿De acuerdo? En el 80-85%, sí, claro. Una alta probabilidad, evidentemente no es 100%, para eso están las pruebas complementarias, para refutarlo. Pero es verdad que muchas veces hay pruebas diagnósticas, sobre todo el paciente pide muchas resonancias. Esas pruebas dan muchísima información y muchas veces no es la fuente del dolor. Y una de mis funciones como médico es hallar, digamos, el hallazgo en la resonancia que le está causando dolor, porque evidentemente si no hacemos una resonancia, todos los que estamos aquí tenemos muchas alteraciones, muchas. A partir de los 30 años, desgraciadamente, empezamos a degenerar un poquito el hueso, bueno, y el organismo.
La verdad es que estamos hablando mucho de la importancia que tiene el estrés, que tenemos que quitarlo de encima como sea. Pero hay personas que a lo mejor no están estresadas, pero son muy nerviosas. Esa persona también le afecta mucho a la hora de que los huesos... Bueno, es que el problema del estrés, ser nervioso y estar estresado no es lo mismo. Hay personas que son estresadas y son muy tranquilas. Claro. O sea, son personas muy activas, muy tal. Y hay personas muy tranquilas que padecen un estrés crónico por dentro. Claro. Entonces, que serían las personas que son muy nerviosas, que se creen que les duele aquí y están malas y se van a la urgencia una vez y otra vez y otra vez. Hipocondríacos. Tipo hipocondríacos, sí. Eso. Y bueno, todos somos un poquito hipocondríacos, no nos vamos a de esto. Y bueno, el estrés y el nerviosismo, aunque se relacionan mucho, no es lo mismo. Hay personas muy tranquilas que pueden padecer estrés. Yo, por ejemplo, lo que veo, ¿de acuerdo? En mi consulta y en la sociedad actual es el síndrome del abuelo estresado. Y no sé si existe, igual si lo leemos lo meten por ahí, lo pueden ver, pero a mí me ocurre. Tengo una cantidad de personas mayores, de abuelos, porque además es lo que digo, que siempre de esto, y son la mayoría de mis pacientes son así, ¿de acuerdo? Con una cantidad de estrés fruto de cuidar a los nietos, cuidar a su hijo. Por favor, señores, los hijos llegan a un momento que se tienen que valer solos. Y si están ahí es para ayudarlos también a ustedes, ¿de acuerdo? O sea, no se carguen. La etapa de criar al niño llega un momento que acaba, ¿de acuerdo? Entonces, tener la responsabilidad de ponerle el plato de comida a su hijo, que ya trabaja, ¿de acuerdo? Que tiene su familia a diario. Una cosa es que lo inviten ustedes a un domingo para reunirse y contar cosas bonitas, pero que todos los días su hijo tenga que comer en casa se crean esa obligación, claro. Exacto. Que ustedes quieran llevar al nieto al colegio, porque una de las cosas más bonitas, para mí, el momento más bonito del día es cuando recojo a mis niños. Entiendo que los abuelos quieran vivir eso, pero cuando eso se convierte en una obligación, cuidado. Entonces, llega un momento en que tengo abuelos abuelos de niños, que les digo y les planteo, mire, tiene usted una artrosis muy importante de rodilla, creo que ya hemos agotado todo y lo único que me queda es ofrecerle una intervención de prótesis de rodilla. Oh, no, doctor. No puedo porque yo tengo a mi cargo a esto, a lo otro, a mi hijo, a mi hija, y vienen a comer 12 y después tengo que ir a recoger a los nietos y después tengo que llevarlos a las actividades extraescolares y no sé qué y no sé cuánto. Y digo, bueno, ¿y a usted quién la cuida? Porque también tendrá que buscarse a alguien que la cuide en algún momento. La etapa es un péndulo. Empezamos siendo niños, nos tienen que cuidar. Somos adultos, cuidamos y llegamos a la senectud y nos tienen que volver a cuidar. Y nosotros tenemos que volver a cuidar a nuestros mayores. Así es. Y llega un momento en que eso muchas veces no lo entienden. También hay un poco de orgullo, ¿de acuerdo? Reconocer que te tienen que ayudar, muchas veces reconocer que te hacen mayor. Otro problema. Y hay personas que no aceptan eso. Sí, o sea, sí. yo soy joven, yo me considero joven. Sí, usted es joven, pero tiene los años que tiene. Y la actividad, o sea, el cuerpo es sabio y la biología es sabia. Entonces, usted puede hacer todo aquello que su cuerpo le deja que hacer. Si usted hace lo que no le toca, va a enfermar. Lo haga usted a la edad que lo haga, ¿de acuerdo? Si a un niño le ponemos a hacer cosas de mayor, enferma. Si a un mayor le ponemos a hacer cosas de niño, enferma. Pero yo creo que eso cuesta también, convencerlos, porque también algunos tienen una cabecita durilla, Sí, yo creo que sí. Yo creo que eso tiene que ver un poco con nuestra cultura. En Europa está más que aceptado que a los 18 años los niños vuelan de la casa, ¿de acuerdo? Y aquí no. Sí. Y aquí no vuelan, aquí se van a los 30. También es verdad que tenemos una situación económica distinta, ¿de acuerdo? Y después también tenemos la cosa de que en Europa las personas mayores saben que se van a una residencia o se van a un centro donde los cuidan y no implican en eso a los hijos, con lo cual no hay esa corresponsabilidad. Es otra mentalidad diferente. Es totalmente. Se nos ha pasado tiempo. ¿Ya? La verdad es que ¿Ya? sí, se nos ha pasado tiempo. Si voy por la primera página. Pues yo tengo aquí 3 páginas más. Hay para otro programa, O sea que hay una cosa que les voy a proponer. Vamos a seguir. Llámenos, mándanos mensajes de voz de WhatsApp, como suelen hacer, o bien un texto de WhatsApp. Les prometemos que el mes que viene les vamos a robar otra hora
para que Juanma venga Totalmente. aquí y para que pueda contestar a todas las preguntas que tengáis. Con mucho porque gusto. se ha quedado Pepi con ganas me de he quedado preguntar. con preguntas. Yo Ya también, yo Sí, también sí. con muchas cosas aquí. Es que pero hablo bien. mucho, Paco, tiene que Pero invitar a otro no, que hable está menos. muy bien. Ay, no, es que ha abierto muchas puertas. Claro, Claro. claro. Muy Es que es un interesantes. tema muy, 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 Sí. muy Claro, amplio, muy y apasionante. ese es un tema que apasiona también a los mayores que nos están que nos Claro. siguen. Entonces vamos a daros la oportunidad. 656 60 85 14 y daros las gracias sobre todo a ti que te has venido aquí. Muchas y gracias. te emplazo No, en el mes gracias de a marzo vosotros. a que te busque un hueco. Sí, no, yo ya cada mes voy a intentar venir un día, Ahí ¿de está. acuerdo? A hablar con vosotros sí. porque me gusta Maravilloso. mucho. Claro. Pues Pepi. Y nada, y no paréis, por favor, los mayores, como dice Juanma, moverse un poquito, aunque sea, pues eso, como un par de botellitas así, un par de, ¿cuánto? 30 minutos, ¿no? Al día, en varias veces, ¿no? Caminar de 30 a 60 minutos Pues y no podemos hacerlo seguido minuto a minuto. Claro, pero Nos vamos. evitar. Los mayores y los menos que no son mayores. tan mayores, que hay que claro, prevenir. nosotros El también, informativo. también, sí, sí. Los que niños nos- que hagan deporte, Que por nos favor. cortan el informativo. Nos vamos de carnaval a hacer ejercicio. Carnaval. Lo contaremos la próxima semana. Me importas tú y tú y tú y nadie más que tú. Me importas tú, nadie como tú. No hay un sustituto a ese cuerpo tuyo que a mí